tardes a todos. Bienvenidos a esta tarde de jueves, a este webinar de negocios en Navarra. Hoy nos acompaña Antonio Rodríguez. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy bien. Lo primero, Rubén, muchísimas gracias por la invitación, como ya te he comentado antes, a ti, a Negocios en Navarra y cómo no, pues a los más de 50 asistentes que vamos a tener hoy y que recordemos que es jueves por la tarde. Entonces, un jueves por la tarde. Nosotros que estamos acostumbrados a preparar y hacer, bueno, pues eventos y tal, pues sí que hay que reconocer que bueno, pues que es de agradecer que estén ahí acompañándonos. Gracias, Antonio. Bueno, muchos conocéis a Antonio Rodríguez. Él es el gerente del Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos en la rama industrial de Navarra y también es gerente de NITE. Como sabéis, hace varias semanas empezamos una serie de webinars, jornadas online, con el fin de arrojar un poquito de luz sobre diferentes sectores y profesiones, sobre cómo va a ser su futuro. Creemos que los ingenieros técnicos industriales son fundamentales por su actividad transversal. Están prácticamente, yo diría, Antonio, con el 100% de todas las actividades y sectores. Hoy en día, más que nunca, sois fundamentales, ¿no? para la labor de cualquier empresa o actividad. En Navarra hay unos 4.000 ingenieros más o menos. De estos 4.000, 2.500 están colegiados en City Navarra. De manera muy breve explicaré cuál va a ser un poco el formato de esta charla. Básicamente va a consistir pues, en un formato charla durante 20-25 minutos y en la parte inferior derecha de vuestras pantallas podéis ver un chat. Cuando deseáis, cualquier momento, podéis dejar vuestras preguntas. Eso es. Entonces, Antonio, si te parece, por ir directamente a entrar en materia. Muy bien. Voy un poquito en orden. Si quieres, comenta un poquito cómo estaba el sector, ¿no? El sector de los ingenieros técnicos industriales antes de la pandemia. ¿Cómo estaba funcionando? Vamos a ver, el sector de la ingeniería en general y lo que es la parte industrial sufrió bastante, como todos, en la crisis del año 2007, que salimos en el año 2014. Y, bueno, pues hubo un crecimiento moderado en todo lo que era parte del sector industrial. Desde el punto de vista de empleo, nosotros, poco antes de la pandemia, las cifras no eran cero, porque nunca se puede decir que es cero, pero sí que es cierto que pues eran unos números, pues igual teníamos 10, 15 personas en desempleo en ese momento, personas que entran y salen normalmente de la bolsa de empleo. La situación era buena, la situación industrial era buena. La situación hoy, desde el punto de vista de empleo, no es mala. O sea, te quiero decir que hicimos una encuesta a empresas, ingenierías y demás y casi el 70% dijeron que no, bueno, pues contestaron que no tenían intención de mandar gente al desempleo. Y entonces, bueno, en principio la situación, digamos que era en un crecimiento moderado desde el año 2014, desde el punto de vista de, igual que lo que es el sector industrial, y, bueno, pues era una situación bastante buena, sí, bastante buena. Ese crecimiento moderado ha sido truncado después del estado de alarma, ha sido un paro importante. Bueno, ¿qué efecto ha tenido esta pandemia en vuestro sector? Vamos a ver, nosotros, como tú bien has dicho antes, Rubén, nuestro sector, lo que es la parte industrial, es un sector transversal de todas, digamos, los sectores que hay en Navarra, ¿no? Nosotros, desde el sector agroalimentario al sector industrial, al sector automoción, a todos ellos, digamos, que estamos trabajando y estamos participando en las empresas, digamos, en la parte industrial de todo esto, ¿no? Y luego hay un sector que es el sector servicios, que son las pequeñas empresas, en la parte dentro del sector servicios, lo que es la parte de automatización industrial, bueno, pues de la parte, digamos, tecnológica, ¿no? Que es la que nosotros estamos ofreciendo a las grandes empresas, ¿no? Entonces, bueno, la situación en este momento no es una situación mala, ha sido una situación, digamos, de parón. Entendemos que la pandemia, nosotros, como todo el mundo, si hablamos del 2020, lo que hablamos, aparte de lo más importante, está claro que ha sido las pérdidas humanas que ha habido. O sea, eso no hay ninguna duda que estamos hablando siempre de economía, estamos viendo cómo vas a salir y los números, que está claro que es horrible, ¿no? Pero realmente lo que ha sido una barbaridad y lo que realmente, digamos, ha dolido más es la situación humana que nos hemos encontrado no solamente en España, sino en todo el mundo, ¿no?
Entonces, situación actual, nosotros entendemos que esto es una situación rebote. Es una situación, es una crisis rebote que no va a ser, la crisis del año 2014 empezó en 2007 y empezamos a remontar en 2014, fue una caída, digamos, pues lo que habíamos crecido en 25 años, digamos, decrecimos en 5. Y esta entendemos que si todo va bien y si para octubre y el sector, dentro de los distintos sectores en Navarra, entendemos que, por ejemplo, lo que es el sector construcción, ha tenido tres semanas de parón y, digamos, se sigue construyendo lo que ya estaba vendido, ¿no? Entonces, la parte que entendemos que puede existir un poco más de incertidumbre es en la parte de lo futuro que hay que vender, ¿no? De cara al año 2021 y demás, que es lo que veremos si el sector construcción es capaz de recuperarse hacia eso. Para que esto ocurra, pues digamos, el gran sector que tiene que tirar es el sector industrial para nosotros. Y dentro del sector industrial, y hablando de Navarra, a nivel nacional está claro, y el otro día se publica en Diario Navarra, ¿no? Pues han perdido, de hecho, del orden de unos 95.000 puestos de empleo en el sector industrial. La recuperación de este sector en Navarra realmente va a venir empujado por el sector automoción. Y el sector automoción, como ya comentaba el otro día en la entrevista, la NASPA, pues en principio, el sector automoción, la recuperación de este sector es fundamental para Navarra. Nos encontramos, como he comentado antes, con un momento de incertidumbre desde el punto de vista, en este sector, desde el punto de vista de las motorizaciones que pueden tener los coches. Nos encontramos con una incertidumbre económica. Nos encontramos con incertidumbre de uso de los propios automóviles, ¿no? De si lo compro, lo cojo en renting o utilizo el coche, como es el caso, por ejemplo, de Madrid-Barcelona, que utilizamos coches pues para moverse. Cojo el coche en esta calle, lo dejo tirado a 2 kilómetros, ¿no? Y está claro que si este sector y estas incertidumbres se van aclarando y existe una apuesta internacional y europea por el sector automoción, Navarra va a empujar y eso va a hacer que el resto de sectores como construcción, pues digamos, recobren confianza, se sigan vendiendo pisos y digamos, haya empleo y haya oportunidades para todos, ¿no? Aparte, Antonio, más allá de ese contexto en el que estamos tan incierto, en este tiempo que está dando la pandemia, en el colegio, como colegio, ¿cómo habéis actuado? ¿Qué habéis hecho con vuestros asociados? Porque me consta que habéis hecho una gran labor de estando a su lado, acompañándoles. No sé si puedes a lo mejor explicar todo lo que habéis hecho durante estos meses. En estos meses, digamos que desde el día 1 ha habido cambios, ¿no? Porque todos nos acordaremos el primer día que empezó el estado de alerta, ¿no? Pues fue la primera semana de incertidumbre, no sabíamos ni dónde estábamos ni lo que hacíamos, ¿no? Entonces, tardamos una semana y pico, digamos, en reaccionar y empezar, digamos, a trabajar, ¿no? Desde ahí, pues hemos colaborado desde el desarrollo de un respirador, en todo lo que hemos podido, en un equipo de trabajo que hubo. Hemos estado trabajando desde el día 1 para acercar EPIs a nuestro sector, porque el problema no era cuánto valían, sino es que no había desde el minuto 1 y hemos intentado y hemos acercado más de 2.000 y pico mascarillas, geles, guantes, etcétera, etcétera, y hemos acercado a las empresas, a los autónomos, etcétera, etcétera. Hemos digitalizado todo aquello que nos faltaba en el colegio. Si algo, digamos, nos hemos destacado durante los últimos años, bastante de los últimos 10, 12 años, es la parte de digitalización dentro del colegio. Y entonces, desde el minuto 1, lo que hicimos fue, pues, aquellos servicios que nos quedaban desde el colegio y que había que hacerlos presenciales, lo que hemos hecho ha sido lanzarlos online, de tal manera que, pues, desde el punto de vista de construcción, por ejemplo, un ingeniero pueda utilizar un libro de órdenes o pueda utilizar un libro de incidencias y lo pueda ser digital y no tenga que ser un documento físico, ¿no? O incluso un mostrador virtual, de tal manera que puedes hacer una consulta, pinchas en internet y ves a la persona como tú y yo ahora mismo, ¿no? Pero digamos, sin tener que conectarte de una forma más sencilla, ¿no? Pues lo que estamos lanzando el mostrador virtual, ventanilla única, son un montón de ideas. Esto desde el punto de vista más digital. Asesorías, pues nos hemos encontrado dos tipos de asesorías. Desde el punto de vista
del colegio hemos hecho asesorías a profesionales, ¿no? Pues, ¿qué pasa si me voy a ERTE? Temas laborales, temas, sobre todo laborales, desde el colegio, ¿no? Desde ANAIT hemos dado un asesoramiento, digamos, a las pequeñas empresas y a los autónomos, que son las 140 empresas que tenemos. Pues desde fiscal, laboral, el laboral es totalmente distinto, es como puedo montar el ERTE, si lo monto, ¿no? Y hemos estado ayudando y estando lo más cerca posible de todas estas empresas, ¿no? Entonces, es más, digamos, yo siempre lo comento, ¿no? En momentos como estos son cuando asociaciones o corporaciones como las nuestras son más necesarias, ¿no? Cuando todo va bien, pues digamos, pues bueno, pues igual no digo que no seamos necesarios, pero sí que es ahora cuando más, digamos, tenemos que dar el do de pecho, ¿no? Y olvidamos de los números de final de año, intentar que salgan lo mejor posible, pero lo más importante es que demos el mayor número de servicios y de mayor calidad a nuestros asociados. Hablando de servicios, hablando de asociados, has sacado un tema que es muy importante, que es la digitalización. ¿Crees que, aunque estamos en un contexto de incertidumbre, puede haber oportunidades para vuestros asociados y los ingenieros técnicos industriales? Sí, vamos a ver. Yo creo que nunca, en tan poco tiempo, ha habido tanto cambio, ¿no? Y desde el punto de vista, digamos, de las TIC y desde el punto de vista de digitalización, no te quiero ni contar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hemos inventado algo nuevo en estos últimos 3 meses? No, simplemente lo hemos utilizado. ¿Esto qué significa? Pues que desde el punto de vista de oportunidades, una gran oportunidad que nos encontramos es el tema, digamos, de las sinergias, que nosotros, sinergias y colaboraciones entre empresas pequeñas. La ingeniería en Navarra, como ya te he comentado una vez, Rubén, son la mayoría, por no decir, vamos a decir casi todas, son empresas pymes y la mayoría micropymes. En la crisis del año 2000, del 2007 al 2014, en 2007, hablar de colaboraciones entre empresas de ingeniería era poco menos que imposible. Del 2007 al 2014, hasta el 2007, lo que hacían las ingenierías eran coger volumen, contratar gente cuando había un problema y digamos, pues un ingeniero era bastante multidisciplinar, ¿no? A partir del año 2007, 2014, con toda la crisis, donde había ingenierías de 25 personas, se quedaron en 5. Ingenierías de 5 se quedaron en 2 y muchas en 1, ¿no? Entonces, a partir de ahí, entre el año 2014 y hasta prepandemia, hasta hace 3 meses, ¿no? Las empresas cuando ya tenían un problema lo que hacían era intentar colaborar, ¿no? Y ANAIT nace, ya te digo, con ese objetivo. Como he dicho más, es el pegamento para poder ayudar a las pequeñas empresas a que colaboren entre ellas y accedan a proyectos más grandes, ¿no? ¿Qué oportunidad nos ha dado la pandemia, o nos ha dado la situación más que la pandemia? Pues que, bueno, había herramientas como las herramientas digitales, que, repito, no estábamos utilizando como debiera. Y, bueno, ya te comentábamos, yo volver a Madrid a una reunión de 2 horas, pues a no ser que vaya acompañado unas cervecitas, yo creo que no voy a volver, ¿no? Esto es el 80-20, el 80% de las veces lo vamos a hacer ya por Zoom. Entonces, una colaboración o una sinergia con una ingeniería, con un compañero, ya hablamos de teletrabajo. No tiene por qué estar yo aquí en la calle Tajonar y mi compañero en Mendillorri, sino que puede estar en Tudela, o puede estar en Madrid, o puede estar en Alemania, ¿no? Entonces, ya no lo vemos tan lejos como lo veíamos en 2007, ya no lo vemos tan lejos como lo veíamos en el año, pues como lo veíamos en el 2020, en el 2019. Y yo creo que todo esto lo que ha hecho ha sido acercarnos a todos un poquito más, ¿no? Acercarnos un poquito a todos más, un poquito más. ¿Y eso qué es lo que nos va a dar? Pues nos va a dar más oportunidades. Y yo siempre digo, ¿no? Y aparte es que es así. Siempre que hay un problema, siempre que hay una crisis, hay personas que vienen amenazas y hay personas que ven oportunidades. Siempre hay amenazas y siempre hay oportunidades, pero hay que intentar ir a por las oportunidades, ¿no? Las amenazas no te dan más que tengas miedos, que te echen hacia atrás y no hagas nada, ¿no? De hecho, Antonio, el título de este webinar tiene que ver con la importancia de colaborar y sumar sinergias. Hace un segundo comentabas que un problema que tienen las empresas de ingeniería, también las navarras, es el tamaño. El tamaño, es decir, son reducidas, equipos de apenas pues 3, 4, 5 personas, mirando un poco de cara al futuro, ¿no? Mirando un poco ya 2021, 2022, ¿va a cambiar el modo de trabajar? Sí, es difícil que, ingenierías en Navarra e ingenierías
empresas grandes e importantes como SM Torres, por ejemplo. Estamos hablando de una ingeniería, es una empresa de ingeniería, ¿no? Que vende unos determinados productos aeronáuticos, papel, son ingenierías, ¿no? Pero digamos que cuando estamos hablando sobre todo del sector servicios, del sector utillajes, del sector máquinas, hablamos de pymes. No existe ninguna empresa más que yo conozca, por lo menos, o que no sea una pyme, ¿no? Y la mayoría de micropymes. Esto no va a cambiar, Rubén, no va a cambiar y además no es malo, que no pasa nada porque no cambie. En Navarra, o sea, tenemos ingenieros y Navarra, la ingeniería está reconocida. Primero, los navarros están reconocidos en todo el mundo por la capacidad que tenemos de trabajo. Y segundo, la ingeniería en Navarra tenemos un nivel muy alto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que conseguir? Lo que tenemos que conseguir es ser capaces de montar equipos multidisciplinares que no tienen por qué estar bajo un mismo CIF, o sí, en un momento determinado, para ir a un determinado concurso y montar una fórmula para ese concurso que en un futuro puede continuar, pero lo que tenemos que ser capaces es de perder esos miedos a colaborar, montar equipos lo más multidisciplinares posibles. Hoy en día, por ejemplo, ¿qué te voy a contar, no? ¿Qué os voy a contar? Con toda parte de Industria 4.0, que ya ni se habla de Industria 4.0, ya es inteligencia y esas otras cosas, no tiene sentido hablar de un ingeniero técnico industrial, un ingeniero industrial, un FP, solo por el camino intentando saber de todo, ¿no? Cada vez las profesiones están más especializadas y cada vez necesitan más de las otras. Cuando hablamos de profesiones, no solamente hablamos de profesiones técnicas. El otro día estuvimos en una jornada que montamos y participamos y colaboramos de inteligencia artificial y hablábamos de perfiles humanistas, como es un sociólogo, por ejemplo, para trabajar dentro de los datos que se trabajan en una empresa, ¿no? Los equipos que son más multidisciplinares pueden ser de más tipos de empresas, más empresitas que se unan y, repito, yo creo que ese es el modelo al que vamos, ¿no? La fórmula jurídica que nos haga falta en cada momento para ir a un proyecto concreto, pues ya veremos la que será, la que sea, ¿no? Y ojalá que de aquí salga en un futuro un IDON 2, y decir un IDON es una ingeniería del País Vasco que tiene miles de ingenieros, ¿no? Y con la cual tenemos que ser capaces, ya no, ¿por qué no? De competir porque por capacidad y por know-how lo tenemos para poder hacerlo. O sea, así de claro. Si unimos las capacidades que tenemos, los distintos tipos de ingenierías, formación profesional, arquitectura, etc., etc. Y cuando hablo de ingeniería, hablo de telecomunicaciones, hablo de informática, hablo del sector agroalimentario, hablo de todos, ¿no? No solamente industrial, ¿no? Con todo esto, y esto no es la pandemia que lo ha producido, sino, digamos, esto, yo creo que en este caso la digitalización, a raíz de todo esto, es la que nos va a ayudar a que la situación va a ser parecida, similar a la anterior, pero digamos que vamos a poder, debemos aprovechar el tren de digitalización, etcétera, etcétera, para estar más cerca de los colaboradores, ¿no? Y para eso lo más importante es la confianza, ¿no? La confianza en los equipos de trabajo que tienes que montar, ¿no? Y con la gente que va a estar. No sé si te contesto la pregunta. Sí, no, sin duda creo que hay oportunidades que hay que saber aprovecharlas y saber comunicarlas y saber venderse, ¿no? Digamos, para estar ahí y aprovecharlas. Nos preguntan si crees que puede haber riesgo de que se destruya empleo entre el colectivo de ingenieros. Comentabas al principio que la tasa de desempleo es baja, pero preguntan si puede haber esa posibilidad o ese riesgo. 2020, incertidumbre. La incertidumbre, pues lo hablamos, ¿no? Decimos, ¿qué va a pasar en octubre? ¿Va a haber repunte? ¿No va a haber repunte? Nosotros entendemos que mi opinión es que no se debería destruir empleo si la situación económica, en principio, lo que te digo, existe este rebote y en 6 meses conseguimos volver a la situación anterior, ¿no? Si el sector industrial en Navarra, que es lo que nos interesa a nosotros, viene empujado por el sector de automoción y eso hace que funcione sin un repunte en el mes de octubre,
no tiene por qué. Todo lo contrario, creemos que nuestro sector, la ingeniería, se va a ver potenciada en los siguientes años por todo el tema de la automatización industrial, por la inteligencia artificial y por la especialización así como la FP, tres cuartos de lo mismo. O sea, lo que es la industria cada vez va a ser más especializada. Va a haber menos productos repetitivos, menos movimientos repetitivos, todo eso van a hacer las máquinas y cada vez vamos a ser más necesarios en todo lo que es el sector industrial. Y cuando hablo del sector industrial, hablo de todo el sector industrial horizontal en todos los sectores, ¿no? Aparte repito, de sectores servicios, apoyo, formación. O sea, yo entiendo, es más, a fecha de hoy no tenemos, digamos, no existe un problema. Te doy datos, o sea, en el año 2013 llegamos a tener casi 300 personas en desempleo, ingenieros. Hoy mantenemos 10, 12 personas. 2, 3 más, si quieres, antes del mes de marzo, ¿no? También es cierto que es complicado. Bueno, en este momento movemos del orden de unas 400 ofertas de empleo al año dentro de lo que estamos trabajando y dentro de nuestra bolsa de empleo, ¿no? Entonces, entendemos que no tiene por qué. A ver, si existe un cataclismo en el mes de octubre, la automoción, no sé cómo decirte, Volkswagen, yo qué sé, pues decide irse a Alemania, como el grupo PSA hablaba de irse a Francia, pues entonces, bueno, pues todo lo que diga yo aquí pues no tiene sentido, tendremos que irnos a trabajar a Francia o a Alemania, pero si todo sigue, en principio, así no tiene por qué haber ningún problema y, de hecho, entendemos que la ingeniería y la formación profesional van a ser más necesarias en la nueva situación. Y no olvidemos también que la ingeniería, en situaciones como la que hemos vivido y la que estamos viviendo, estamos saliendo de ella, hemos estado a la altura, los ingenieros. Todo esto que quiere decir que, joder, los médicos, el sector sanitario, de verdad que han sido los grandes héroes de todo esto, ¿no? Pero estos grandes héroes han necesitado herramientas para poder trabajar y poder salvarnos las vidas, como han hecho, ¿no? Ellos se jugaban las vidas en primera línea, nosotros estábamos trabajando en esa segunda línea, ¿no? En esa segunda línea, intentando proporcionar al máximo, pues cuando parecía que no iba a haber respiradores, jolines, es que cada semana se necesitan respiradores nuevos. Es que era tremendo, es que ya no se sabe qué iba a pasar con tantos respiradores y cada uno con sus mascarillas, ya se van a fabricar en Guipúzcoa. No ha habido, digamos, una evolución, ya no evolución tecnológica, sino tantos cambios, tanto industriales como tecnológicos, como de digitalización, en tan poco tiempo en la historia, como con estos 3 meses, desde mi punto de vista. Creo que con todo este argumento tan extenso que ha estado, que creo que es muy, muy brillante, es decir, que hace falta ingenieros. De hecho, tenéis más demanda, más ofertas de trabajo, más peticiones que puestos. Preguntaban por qué les dirías a los futuros ingenieros o estudiantes de ingeniería, ¿qué les comentarías? Imagino que un poco en esta línea. Pues, a mí, Rubén, vamos a ver, a mí me da muchísima pena porque la ingeniería, jolines, pues cada vez parece ser que la nota de corte es un poquito más baja. Eso quiere decir que es una carrera compleja, ¿no? Y que bueno, pues a veces da miedo el meterse a ella, ¿no? Está claro que yo no digo que sea la carrera del futuro, pero sí que digo, y lo tengo clarísimo, que, como he comentado antes, que es una de las carreras que, digamos, va a marcar el futuro cercano, ¿no? El futuro cercano y va a tener unas áreas laborales buenísimas, las tiene, las va a seguir teniendo, cada vez va a ser más especialización. Para mí es una carrera, aparte de bonita, además yo vengo del mundo de la formación profesional, yo soy antiguo alumno virgen del camino, FP electricista, y siempre lo digo y me suelen decir mis compañeras que, joder, siempre dices lo mismo, pero es que es cierto, es que estoy orgulloso de ello, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero con esto, que es una carrera muy bonita, porque es una carrera muy bonita, te tiene que gustar, está claro, y además las salidas profesionales son increíbles, ¿no? Como tú decías antes, es muy horizontal. Yo suelo decir, aquel ingeniero que fui, como suele decir un amigo mío, Juanjo, y es cierto, porque yo soy ingeniero eléctrico, máster en dirección financiera y en este momento soy un gestor de empresas más que un ingeniero, ¿no? Como me oigan compañeros míos, me dicen, ¿qué hace este dirigiendo el colegio, no? Si no sé, si dice que ya casi no es ingeniero, ¿no? Bueno, pues eso, que es una carrera profesional con muchísimas salidas profesionales, cuando digo muchísimas y muy diversas, y para mí totalmente aconsejable.
Ujú. También un poco al hilo de esta pregunta, antes, como comentábamos, en Navarra hace falta ingenieros y preguntan si es posible atraer talento a Navarra para nuestras empresas o sigue siendo más común la huida de los nuestros hacia afuera. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está ese equilibrio, ¿no? Entre los que vienen y los que van? Sí, vamos a ver. En el año, bueno, los años de crisis, en el año 2007, bueno, a partir de 2008 hasta 2013, fue una pena porque hubo muchísimo ingeniero, muchísimo talento que se fue fuera de Navarra, ¿no? De hecho, nosotros desde el año 2015, más o menos, 2014, 2015, lanzamos una campaña para atraer talento de otros países, talento que había huido, que se nos había escapado y se había pagado por Navarra en nuestra universidad, retornarlo a Navarra y, de hecho, hemos conseguido que 20 o 30 ingenieros, sobre todo en Alemania, bueno, un montón de países, Estados Unidos y tal, vengan para aquí. No olvidemos que estamos en Navarra, ¿eh? Y los navarros, los ingenieros en Pamplona no quieren trabajar en Tafalla. Entonces, dicho esto, no es como en Estados Unidos que, no sé, pues vienen a Alabama y no les importa nada irse a Texas a trabajar o a Nueva York, ¿no? Aquí somos de Pamplona y no queremos ir a Tafalla. O sea, es que es así de claro. Ya tú dirás, no te quiero ni contar. Entonces, estamos en la misma provincia. Dicho esto, con una situación estable es muy difícil, es difícil, no muy difícil, es difícil que el talento se escape. Y si se escapa, digo, porque es difícil. Es más, en este momento nosotros, antes de la pandemia, año 2019-18, cerramos un acuerdo, por ejemplo, con el Colegio de Aragón, en el cual juntamos nuestras bolsas de empleo para nuestro objetivo no era otro que cubrir la zona de la ribera, que en aquel momento estaba más justa, y entonces que un ingeniero navarro pudiera trabajar en Tudela, o sea, un ingeniero de Tudela no podía trabajar en Pamplona, pero en Zaragoza. Pero realmente el objetivo era traer ingenieros de Zaragoza y traer técnicos de Zaragoza a Navarra, porque nos hacía falta talento en Navarra, ¿no? Y yo creo que todo el talento que llegue debe ser bienvenido y es importante, ¿eh? Y es necesario. Otra cuestión que también hacen, comentabas que hace falta especializarse hoy en día. Uno de los asistentes comenta que hay una especie como de dicotomía entre lo que pide el mercado laboral, que es especialización, y lo que se ofrece el mercado laboral. Es decir, a veces hay contratos pues de meses o a veces de días, ¿no? O sea, contratos muy, muy cortos. Preguntan cómo es posible esa incoherencia, ¿no? De especializarse cuando luego el mercado laboral no ofrece un recorrido a Vamos a ver. En principio, el que nos especialicemos es que no lo elegimos nosotros. Es que queramos o no queramos, cuando tomamos una decisión y cambiamos de una empresa a otra, está claro que estamos tomando decisiones a veces porque el mercado está más justo y no hay trabajo y voy a trabajar en lo que sea, pero cuando, digamos, situaciones como las actuales y titulaciones como la nuestra, no quiere decir que tú puedas elegir lo que quieras, pero sí que es cierto que vas tomando decisiones y esas decisiones, quieras o no, van en línea, en teoría, a lo que el mercado hay y lo que a ti te gusta, ¿no? Entonces, cuando hablo de especialización, está claro que si una persona, un ingeniero eléctrico, decide meterse en el mundo del automatismo industrial, pues estará 1 año, 2 años, 3 años. Si te gusta, continuarás. Si no te gusta, cambiarás. Pero si continúas, sigues trabajando en esa línea, acabarás siendo pues, un gran profesional, empezarás por los autómatas programables, acabarás por la robótica y acabarás posiblemente pues, integrando inteligencia artificial. Dicho esto, sí que es cierto que hay momentos, hay empresas, hay edades. Cuanto más joven, pues digamos, la persona que lo ha preguntado pues tiene razón y hay veces pues que el mercado te despista y tienes mala suerte y estás en 2, 3 sitios o puedes estar en 2, 3 sitios y no encajas y en uno te vas de electricista y en otro acabas en robótica y en otro resulta que acabas en no sé qué, ¿no? Pero al final vas cumpliendo años y al final te vas especializando, quieras o no quieras, en algo. Y lo que no, cuando hablaba antes yo de especialización, cuando yo entré en el colegio en el año, joder, ya soy muy mayor, en el año 2002, jolines, un ingeniero mecánico hacía instalaciones eléctricas
hacía instalaciones mecánicas y hacía instalaciones de todo tipo, pero muchísimo. Pero los reglamentos han ido cambiando, estoy hablando del sector construcción, han ido cambiando y cada vez son más especialistas. Y es imposible hoy que un ingeniero calculista de estructuras sea especialista en instalaciones térmicas y controle el reglamento de instalaciones térmicas que se RITE. Con eso quiere decir que quieras o no, te tienes que ir especializando porque, digamos, el día a día te va a obligar a ello, ¿no? Y según vayas cumpliendo años, pues está claro que irás a un sector o irás a otro. Luego estamos nosotros ahí, porque hay veces en la vida, como pasó en el año, en la crisis anterior, que había ingenieros que se habían pegado toda la vida especializados en el cálculo de estructuras, llega la construcción, se va al carajo con la burbuja inmobiliaria, ¿y qué nos ocurre? Que aquellas personas había que reciclarlas, por ejemplo, para que calculasen no estructuras, sino utillajes, o diseñaran utillajes, de hacer un programa de un CIPE, por ejemplo, para un cálculo de estructuras y conceptos de cálculo de estructuras, pues esos conceptos, aplicarlos para fabricar una máquina. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que en ese momento y esa persona no se va a ir al sector eléctrico. No sé si me explico. Pues se va en la línea mecánica a otro tipo otro tipo de especialidad, ¿no? Nosotros ahí, que es organizaciones como la nuestra, con apoyo del Servicio de Ahorro Empleo, en aquel momento, pues hemos dado formación de programas y de cursos que han sido carísimos, que si tienes que pagarlo tú, sean 3.000 euros, un curso de 200 horas, de una forma totalmente gratuita. Y esto lo hemos hecho, repito, con el Servicio de Ahorro Empleo y vamos colaborando pues un montón de años. Y la verdad que bueno, hemos conseguido especializar otra vez a otras personas en otro campo, ¿no? Pero quieras o no, es que es así y no se puede cambiar. En torno a esto, al final está claro que los ingenieros, pasados los años, se van a ir especializando en una rama u otra de actividad. Ahora bien, nos preguntan de qué manera, esto a lo mejor tiene que ver más con Anaid, de qué manera es posible unir capacidades de pequeñas empresas o autónomos, profesionales independientes, para un solo proyecto. Y también preguntan de qué modo se puede hacer esa colaboración, se puede consolidar para que no sea puntual, sino que sea duradera en el largo plazo. En toda colaboración, lo más importante es la confianza. Parece una tontería lo que estoy diciendo, pero es muy sencillo. O sea, esto es como, ¿por qué tengo estos amigos y no tengo aquellos, no? Pues simplemente en la vida vas conociendo gente, y hay gente con la que encajas y gente con la que no encajas, ¿no? Hay empresas con las que puedes encajar y empresas con las que no, igual con las que no os pueden encajar. Lo primero ¿cómo estamos trabajando con Anaid? Bueno, pues lo primero que estamos haciendo es buscar proyectos. Y el buscar proyectos, lo que estamos diciendo a los ingenieros es que no tengas miedo a buscar si encuentras un proyecto, no tengas miedo a desarrollarlo. Nosotros te ayudamos a desarrollarlo. ¿Qué significa? Bueno, pues significa que si algo tiene el Colegio de Ingenieros y tiene Anaid, es una red de contactos bastante importante en Navarra, ¿no? Entonces, lo que hacemos es decir, yo tengo un proyecto, soy eléctrico y me han pedido, pues, yo qué sé, pues, por ejemplo, la llave en mano de una nave industrial con layado, con máquinas, con todo lo que hay que hacer con la construcción y con todo. Bueno, pues, normalmente es que un ingeniero que hace instalaciones eléctricas diga, es lo normal que se os pida un ingeniero que hace instalaciones eléctricas, pero lo normal es que, yo esto no lo hago, ¿no? Bueno, pues ese proyecto se está trayendo aquí al colegio, a Anaid, y lo que hacemos es, ¿qué necesitamos? Venga, pues cogemos un responsable de proyecto y buscamos primero la forma jurídica para acceder a ese proyecto. Lo primero sería buscar, digamos, los socios tecnológicos, técnicos que hacen falta para ese proyecto. Imagínate, pues un mecánico para el diseño de estructuras, una empresa constructora, vamos a decir que nos hacemos la construcción, que hacemos toda la parte de ingeniería. Un mecánico, una persona para instalaciones eléctricas, instalaciones de clima, layado de máquinas, organización industrial en caso de que haga falta. Ya tenemos un equipo de 6-7 personas, un responsable para gestionar toda la coordinación de proyectos. Y ahora hay una segunda parte. Esto, ¿montamos un proyecto o vamos a trabajar de por vida juntos? Pues vamos a ver, vamos a por el proyecto primero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para este proyecto, ¿cuál es la fórmula jurídica que me hace falta? Bueno, pues vamos a verla, ¿no? Pues resulta que es un concurso público mira, pues vamos a montar una UTE, vamos a montar una sociedad anónima o limitada, lo que haga falta.
funcionamos el proyecto, vemos que funcionamos, no hemos tenido fisuras, de todos estos 7 muy buenos, uno la verdad que es un desastre, pues automáticamente ese equipo es el que va a decidir con quién quiere ir la siguiente vez. Y está claro que esas colaboraciones no son únicas. Si algo funciona, luego ya no me van a llamar a mí para llamar a ese ingeniero mecánico, ¿vale? Entonces, eso es como estamos funcionando, ¿no? Y la verdad que está funcionando muy bien y hemos movido en el año 2019 del orden de unos 20 proyectitos, de momento, no proyectazos, sino proyectitos que lo que han hecho ha sido, pues bueno, pues ejemplos, pues desde un técnico que es muy bueno haciendo energía, todo lo que tiene que ver con energías renovables, en instalaciones de consumo, que busca un ingeniero que le haga las instalaciones eléctricas, ¿no? O otro que le haga los cálculos para la estructura, ¿no? ¿Sabes? Un ejemplo, no lo sé. Confianza. Confianza y lo primero, confianza y quitarse el miedo a colaborar con gente y nosotros desde aquí solemos decir que vamos a ser los promotores, los que vamos a empujar, que es distinto empujar que arrastrar, vamos a intentar empujar y lo segundo, pues vamos a intentar ser el pegamento para que esa fórmula no solamente se mantenga en ese proyecto, obligado a que ese proyecto funcione, sino que se mantenga en el tiempo, ¿no? Pero serán ellos los que lo decidan, claro está. Aparte de confianza y de quitarse ese miedo a trabajar con otras empresas o personas, también preguntan si hay que limar alguna aspereza, quizás de inicio, ¿no? Aparte de definir la forma jurídica, ¿hay algún asunto más que tratar o antes de empezar a trabajar de manera conjunta? A ver, para limar asperezas, no tiene por qué las perezas si en principio las personas las empresas, al final vas a hablar de personas porque las empresas están llenas de personas y los proyectos funcionan no porque entre una empresa u otra, sino por las personas que colaboran en ese equipo, ¿no? Lo primero es dejar las cosas claras desde el minuto 1. Cuanto más escriben en el minuto 1 y más claro se queda, puede haber asperezas o no para asperezas. Si hay asperezas, posiblemente no haya lo mejor es que ese equipo, que haya un equipo nuevo. No sé si me explico. Si yo el día 1 contigo tengo una aspereza y veo que joder, ¿y por qué esto? Joder, que no. Pero a mí me interesa el business, me interesa. Vamos a hacer una cosa, me busco otro, sigamos para adelante y las cosas escritas y bien claras, ¿no? Por eso digo que el tema de la confianza es fundamental, ¿no? Y luego, la segunda parte, pues bueno, cuanto más escribes en el minuto 1 y más claro lo dejas, menos problemas futuros vas a tener, ¿no? Tanto a nivel de reparto de responsabilidades, como todo el tema económico, como todo el tema tecnológico, técnico, patentes si las hubiera, de quién va a ser, etc., etc., etc. Todo bien escrito y ahí es donde nosotros estamos ayudando desde el minuto 1 para que realmente no es limar las perezas, sino es para que no existan asperezas. Otra cuestión que nos plantean es que si las micropymes, en tu opinión, si crees que tienen recorrido a medio y largo plazo, o en cambio, si la vocación de una micropyme ha de ser ganar tamaño. Yo no es que crea que las micropymes tienen recorrido, creo que las micropymes y pymes son necesarias en un escenario como es Navarra. O sea, que si van a tener, pues claro que sí, han tenido y van a tener más todavía, ¿no? Habrá en micropymes que crecerán y se convertirán en pymes y se convertirán en empresas más grandes y tal, y habrá otras que seguirán colaborando y dando, digamos, todo ese know-how y toda esa tecnología al resto de empresas, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta? La pregunta sería si yo creo que sí. La respuesta sí, claramente sí. Sí, creo. Además, creo que es necesario y no solamente creo que es necesario, sino creo que es que en Navarra, por el tipo de empresas que somos, tiene que haber una apuesta importantísima por parte del gobierno en apoyar no solamente el I+D, sino apoyar I+D, tecnología y apoyar a las pymes y micropymes. Y para ello, pues está todo el tema fiscal, está toda parte, digamos, de ayudas que tienen que deberían de tener más estas pequeñas empresas, ¿no? Y esa apuesta está clara, ¿no? Pero el futuro no solamente en Navarra, el futuro está claro que joder, el autónomo es la empresa más pequeña, ¿no? Y, jolines, el autónomo, que si va a tener futuro, pues claro que sí. Si no habría autónomos, no habría empresas. Todas las empresas, por muy multinacionales que sean, empiezan por un autónomo, que toma una decisión. Pues todo lo que empieza siendo, es que es grande, siempre empezó siendo pues un proyecto pequeño puesto en marcha por
por un grupo de empresarios con ilusión. Si quieres, Antonio, por ir un poco concluyendo y cerrando, porque estamos casi en... antes comentabas la importancia de la tecnología. Preguntan antes comentabas inteligencia artificial. Preguntan si es un cambio tan radical el que imagino que se refiere a que se está experimentando en el sector industrial. Sí, realmente vamos a vivir, y yo creo que estamos viviendo una revolución, una nueva revolución industrial, que se habla de 4.0, pero realmente lo que va a hacer cambiar todo esto, ya de hecho los congresos y las ferias que está habiendo, se hablaba hace unos años de 4.0 y hoy ya se habla de IoT y se habla de inteligencia artificial, ya no se habla de 4.0. Cuando se habla de 4.0 ya eso casi vuelve otra vez a los sectores de impresión aditiva, a los sectores de fabricación y demás, ¿no? Sí, la inteligencia artificial no es que va a cambiar, sino que ha cambiado y la velocidad va a ser bestial, la velocidad de cambio. Y esto va a llevar a que, lo he comentado antes y jolines, me gusta decidirlo, y va a llevar a que la formación profesional, lo comentaba en una jornada que montamos, ¿no? En las empresas no va a haber ya, en los futuros puestos, las empresas a corto plazo, no va a haber nuevas contrataciones de personas para hacer tareas repetitivas. Se va a contratar un grado medio, como se está haciendo en Volkswagen en este momento, para controlar una célula, que es arrancarla, pararla, la chapa se ha caído, entro y la quito. Un grado superior para que esa máquina se mantenga, no solamente se ha parado, porque se ha parado, ¿vale? E ingenieros de cualquier tipo de especialidad, pues para coger y realmente controlar una serie de células, mantenimientos, organización industrial, todo esto, ¿no? Conclusión, la inteligencia artificial se dice mucho, la digitalización ha venido para quedarse, las videoconferencias han venido para quedarse. La inteligencia artificial está viniendo para quedarse y esto va a hacer que, sobre las preguntas que me hacías antes de los puestos, de la ingeniería, de los estudiantes, la necesidad de personas formadas técnicamente en las empresas cada vez va a ser mayor y con esas tecnologías mucho mayor. Cada vez va a haber menos personas sin formación dentro de las empresas. Una última pregunta que antes me la he saltado. Te preguntan qué recomendarías. Si a los ingenieros le recomendarías o aconsejarías ir por ramas más mecánicas o formarse en eléctrica, la parte eléctrica, electrónica o más por la parte de mecanismo y automatización. Vamos a ver, en este momento lo que son es curioso, cuando yo acabé de estudiar en el año 92, los mecánicos tenían más áreas profesionales que los eléctricos en aquel momento. En este momento, los mecánicos siguen teniendo grandes áreas profesionales, pero la gran demanda en este momento, por culpa de la automatización industrial, de la inteligencia artificial, de la visión artificial con inteligencia artificial, de todo lo que se está montando en plantas, tenemos en este momento totalmente desbordado lo que son los eléctricos. Entonces, eléctricos, electrónicos, automatismo industrial, esos son los que en este momento, digamos, están informáticos. Hablaba otro día con el director de la Escuela de Ingeniería, con un gran amigo, con Rafael Rodríguez, ¿no? Y comentaba pues, el tema, pues los informáticos, que en este momento que es una pena porque a veces ni acaban la carrera. O sea, los van a buscar en segundo, en tercero para trabajar. Y si ya hablamos de informáticos con todo el tema de machine learning, de datos, de ciencia de datos, etcétera, no os quiero ni contar. O sea, es que ya no existen, simplemente no existen. Entonces, un ingeniero eléctrico que toca automatismo, que tenga, pues, digamos, es más fácil el que se mueva hacia la parte robótica, hacia la parte de inteligencia, que eléctrico mecánico no puede dar. Un ejemplo es la persona que dio otra la jornada de inteligencia artificial, que es un ingeniero mecánico, José Santos, y este es ingeniero mecánico y tiene una empresa que se dedica a inteligencia artificial y él es el que más sabe de la empresa con diferencia, ¿no? Entonces, bueno, pues en las áreas profesionales, al final, tanto mecánica como eléctrica, repito, son cualquiera de las dos, tienen grandes áreas profesionales. Tecnologías industriales con máster industrial tiene grandes salidas profesionales. Y
Y bueno, ¿cuál más en este momento? Pues en este momento se piden más eléctricos que mecánicos, por lo que te digo, ¿no? Por lo que nos estamos encontrando. Pero bueno, no sé si te contesto, me he ido un poco por hacerlo, me he ido un poco a preguntar, pero sí. Claro. Antonio, por acabar, no sé si te gustaría lanzar un mensaje. Ahora estamos casi 50 personas en la sala. ¿Qué mensaje te gustaría lanzarles? El primer mensaje sorprendido que continúen las 50 después de la chapa que he metido, ¿no? Antonio. Y no, pues agradecido. El primero agradecer bueno, pues a las 50 personas que han estado ahí, ¿no? Y espero que, bueno, pues bueno, pues que lo que os he contado os haya interesado. Ni deciros que tanto el colegio como ANAIT está totalmente abierto para cualquier consulta, para poder ayudar a cualquier empresa, pequeña, mediana, grande. O sea, nuestro afán es un afán de servicio y nuestro objetivo no es otro que dar servicio, digamos, a empresas navarras. Y bueno, lanzar un poco el mensaje que ya por último, si hay estudiantes que nos estén viendo, pues, o gente que tiene duda, que la ingeniería la ingeniería de ramas industriales es una gran carrera. Creo que, bueno, pues que está ahí y que animo a que se haga formación profesional. Va a hacer falta muchísimos técnicos de formación profesional y de verdad también un gran apoyo y un gran empuje a aquellos que tengan dudas, si hago formación profesional o no. Y por último, jolines, que nos quitemos el miedo, ¿no? Que nos quitemos el miedo en este momento con la que nos está cayendo, ¿no? No digo con la que aún nos está cayendo, y que intentemos sacar todos la parte positiva que puede tenerla, ¿no? Y que, bueno, pues que tengamos todo el cuidado que debemos tener de cara a la pandemia, para que no se vuelva a repetir lo que nos ha ocurrido, pero que una cosa es miedo y otra cosa es respeto. Tenemos que tener, pues eso, pues un respeto grande al bicho. Tenemos que ver las oportunidades que existen para todo el mundo, porque, como he dicho antes, pues en tan poco tiempo nunca ha cambiado tanto las cosas. Y bueno, pues salud y mucha suerte a todo el mundo. Y repito, gracias, como he dicho al principio, a ti, Rubén, gracias a Negocios en Navarra y repito, gracias a todos los que seguís ahí después de estos 47 minutos. Colegio Anaid es vuestra casa y cuando queráis, pues me metéis a vuestra disposición. Oye, pues Antonio, gracias a ti por estar aquí esta tarde pues, con nosotros. También en Navarra os invitamos a que nos sigáis tanto en redes, en LinkedIn, en Twitter, también que nos sigáis en la revista física. Dentro de poco vamos a publicar un número especial por nuestro 30 aniversario, que lo cumplimos este mes en junio. Negocios Navarra nació en junio de 1990 y bueno, será un número espero que muy especial y que también sirve pues, para reflexionar hacia dónde va la economía y la empresa navarra. Ya estamos trabajando. No lo sabía, ¿eh? Pues sí, cumplimos eso. Junio del 90, Antonio Elizondo comenzó esta revista. Bueno, pues para celebrar esta efeméride, este aniversario, la idea que teníamos era hacer pues una fiesta con amigos, con anunciantes y bueno, con mucha gente, pero bueno, lo que sí podemos hacer es seguir conectados y seguir aportando valor y un poquito de luz a todo esto que está ocurriendo. Ya estamos trabajando en nuevos webinars. El siguiente pues será sobre movilidad. Pronto anunciaremos a través de redes qué día lo haremos. Y también otros sobre ventas, ¿no? Sobre cómo vender en estos tiempos tan inciertos. Antonio, gracias a ti y también, bueno, gracias a todo el mundo que ha estado esta tarde siguiéndonos. Y nada, espero que os cuidéis mucho y que vaya todo de maravilla. Gracias. Gracias, no. Adiós.